Hola chicos, buenos días, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Bueno, mira, vamos a hacer una serie de unos... No le puedo llamar seminario porque no lo es, pero sí va a ser unos teóricos sobre funciones. Esto va a servir muchísimo para aquellos chicos que van a empezar a estudiar ingeniería en sus primeros pasos de análisis matemático. Así que vamos a empezar más o menos, lo vamos a organizar. Primero definiendo lo que es un conjunto, algunas operaciones elementales entre conjuntos. Después lo que es un producto cartesiano. Dentro de este producto cartesiano vamos a definir lo que es una relación funcional. Después vamos a llegar al concepto de función y por último vamos a clasificar a las funciones en inyectivas, subyectivas, pares o impares. Todo aquello que tenga que ver con este tema tan fundamental para el análisis matemático. Recuerden que en todo lo que es el cálculo del análisis matemático, lo que trata la materia en definitiva es de que ustedes puedan hacer un análisis justamente de una función y no tener que hacer una tabla tediosa. Entonces, para lograr esto existen tres herramientas que son básicas en el análisis matemático. Uno es el concepto de límite. Con eso vamos a poder determinar la continuidad o discontinuidad de una función o sus asíntotas. Después el concepto de derivada, que con ese vamos a poder determinar el crecimiento o decrecimiento de la función en ciertos intervalos de su dominio. También como los extremos relativos, o sea, donde tiene un máximo, donde tiene un mínimo o donde tiene un punto de inflexión. Y la tercera herramienta útil es el concepto de integral matemática. La integral lo que nos va a permitir es calcular áreas bajo la curva. Bien. Como esto va a ser una serie, una secuencia de videos, hoy vamos a empezar con el primero y vamos a concentrarnos en lo que es un conjunto. Bien, la idea de conjunto es muy complicada de definirla en palabras porque uno tiene asociado más o menos que como conjunto a una reunión de elementos, pero sin embargo en matemáticas hay conjuntos que tienen un solo elemento, o sea, si el elemento está solo no está reunido con nadie. Entonces a esos conjuntos que se los llama unitarios no le entraría este concepto de asociación o reunión de elementos. También hay conjuntos vacíos, o sea que no tienen elementos. Por eso decimos que en matemáticas siempre la noción de conjunto es un concepto primitivo. Es decir, uno tiene una idea de lo que es, pero no puede explicarlo o definirla con palabras concretas. Esto ya San Agustín lo decía hace mucho tiempo cuando le preguntaron qué era el tiempo y él dijo que él sabía lo que era, mientras nadie se lo preguntase. Ahora, en cuanto me preguntan qué es lo que es el tiempo, no tengo palabras para explicarlo. Pero si nadie me lo pregunta, yo entiendo lo que es. Bueno, con los conjuntos pasa algo similar. Bien, recordemos que los conjuntos los denotamos en matemáticas con letras mayúsculas. Bien, y se pueden expresar los conjuntos de dos maneras. Es decir, para los conjuntos la notación que vamos a elegir es que van a ser letras mayúsculas, por ejemplo un conjunto A, un conjunto B, siempre letras mayúsculas. Esto es lo que me daría a mí la idea de lo que es un conjunto. En cambio los elementos que son los que pertenecen a los conjuntos generalmente se los denota con letras minúsculas, ¿eh? Y así sucesivamente. La relación que va a existir entre un elemento y un conjunto, la relación que existe es que el elemento pertenece o no pertenece al conjunto. Es decir, si yo supongan que tengo el conjunto A que está formado por los elementos 1, 2 y 3, lo que yo puedo decir es que el elemento 3 pertenece, que se anota así como una E media cursiva, al conjunto A. Y el elemento 5, que no está dentro del conjunto A, no pertenece al elemento A. Es decir, que la relación entonces que existe entre elemento y conjunto siempre es de pertenencia o no pertenencia. Está mal dicho que yo diga que el 3 está incluido en el conjunto A. Aunque en la vida diaria uno siempre puede hablar en esos términos, pero en la matemática el formalismo es muy estricto, es decir, que la relación que existe entre elemento y conjunto es pertenencia o no pertenencia. Ahora, ¿cuándo usamos la palabra de inclusión? Lo que sí podemos decir es que un conjunto está incluido o no está incluido en otro conjunto, es decir, que una de las relaciones entre conjuntos es la inclusión. Es decir, por ejemplo,
Si yo considero el conjunto de los números naturales que se simboliza con n, que son todos los números enteros y positivos, este conjunto está incluido, que se anota con una letra C, dentro del conjunto de los números reales, porque los naturales, ese conjunto infinito de números naturales se incluyen dentro de ese conjunto infinito que son los números reales. O decir que, por ejemplo, los números complejos, que son los que tienen unidad imaginaria, no estarían incluidos dentro de los números reales. O sea que, repito entonces, que relación entre elemento y conjunto es pertenencia, y entre conjunto y conjunto es inclusión o no inclusión. Bien, la pertenencia es la E, la no pertenencia es la E tachada, la inclusión es una C, y la C tachadita sería la no inclusión de los conjuntos. Bien, dicho esto, existen distintas formas para expresar conjuntos, porque uno tiene que más o menos delimitarlo. Primero tenemos que saber, angelitos, que hay conjuntos que están formados por una cantidad discreta de elementos, o sea que se pueden contar, y otros que están formados por infinitos elementos. Es decir, si yo hablo del conjunto de las vocales, bueno, todos sabemos que son 5, A, E, I, O y U. Entonces, ese sería un conjunto discreto, porque yo podría contar la cantidad de elementos que hay dentro del conjunto. Ahora, hay conjuntos que son infinitos, que es imposible que yo los cuente. Si yo les pregunto, ¿cuántos números reales hay entre el 1 y el 2? Números reales hay entre el 1 y el 2. Y hay infinitos, porque uno me podría decir, y el 1,1, el 1,2, y yo te diría, che, mirá, no, puede ser el 1,01, otro me diría, no, 1,001. Entonces no se puede definir cuál es el número siguiente al 1 dentro de los números reales, porque siempre bastaría que yo le ponga un cerito más. Esto quiere decir de que si mi primer elemento es el 1, uno podría decir el siguiente es ese. No, y te diría yo, no, el siguiente es ese. O no, el siguiente y el siguiente y el siguiente es ese. O sea, yo puedo seguir agregando ceros. Entonces no podría definir realmente cuál es el siguiente del número 1 dentro de los números reales. Por lo tanto, entre el 1 y el 2 dentro de los números reales hay infinitos elementos. Entonces, en base a esto, los conjuntos se pueden expresar de dos formas. Uno se le dice por extensión, que algunos autores también le llaman enumeración, que en esta forma se nombran o se destacan todos los elementos del conjunto. Los elementos del conjunto. Y otra forma, en vez de extensión, es lo que se conoce por relación, que es cuando yo doy una propiedad, ¿no es cierto? Una propiedad que defina a todos los elementos que componen el conjunto. Por ejemplo, un conjunto por extensión, yo podría decir, bueno, que es el conjunto A, que está formado por la letra A, E, I, O y U. Ahí he definido el conjunto A por extensión. Ahora, si lo tengo que hacer por una relación o una proporción, es decir, por una ley, yo podría decir que el conjunto A son todos los elementos X, tales que esos elementos X es una vocal. Entonces, yo sabiendo cuáles son las vocales, ahí estaría definido por proporción, y acá estaría definido ese mismo conjunto por extensión. Bien, dicho esto, vamos a hablar de algunas operaciones básicas entre conjuntos. La vida es así. Tampoco los vamos a hacer muy largos los videos para que no se les hagan tan aburridos. La primera relación entre conjuntos que vamos a estudiar es lo que se conoce como unión en el sentido amplio, es decir, la unión inclusiva. Esto se denota la unión con una U hacia arriba y se lee A unión B. Bien,
Eso es como se lee, o sea, se escribe A unión B y se lee A unión B. Así es como lo vamos a leer, A unión B. La unión entre dos conjuntos A unión B serían todos los elementos X, tales que ese elemento X pertenece al conjunto A, o ese elemento X pertenece al conjunto B. Este cuñita hacia arriba se la lee como O. ¿Qué quiere decir esto? De que si yo tengo dos conjuntos, supongamos en diagramas de Venn, el A y el B, el elemento X puede pertenecer a A o bien el X puede pertenecer a B. Es decir, que me tomaría cualquiera de los elementos. Para verlo con un ejemplo, más o menos. Supongamos que mi ejemplo es que a mí me gusta comer, por ejemplo, a mí me gusta comer carne o verduras. Esto es mi dieta, me gusta comer carne vacuna o verduras. Entonces, si yo hago un conjunto donde uno es el conjunto de la carne y el otro es el de las verduras, significa de que si como carne sola, pertenecería al conjunto. Si como verdura sola, acá estaría la parte de comer carne sola, pero no verdura. ¿Ven? Y acá estaría la parte de comer verdura, pero no carne. Y en esta parte que comparten es que estoy comiendo ambas cosas. O sea, comer carne o verduras para mí, podría comer carne solo sin comer verdura y pertenecería a la afirmación. Comer verdura sola y no comer carne también pertenecería, o comer ambas cosas también pertenecería. Eso es lo que se conoce como la unión entre dos conjuntos. La otra operación importante es la que se conoce como intersección. Tengo que borrar con alcohol, así que ténganle paciencia. Es un lindo domingo, les digo, ¿eh? Ustedes dirán, está más aburrido este tipo que hace video los domingos, ¿eh? A veces estoy aburrido y es cuando estoy más tranquilo para hacerlo. La intersección entre conjuntos, la intersección que se denota con una U invertida así, bien, y se dice A intersección B y esto se lee A intersección B. En este caso, la intersección son los elementos comunes que tiene uno, ¿no? Son los elementos comunes. Es decir, que si yo tengo un conjunto A intersección B, serían todos los X, tales que esos elementos X pertenecen al conjunto A y ese X pertenece al conjunto B. Esta cuñita hacia abajo, en la jerga se lee como I. O sea, la palabra I es una conjunción, es decir, el elemento tiene que pertenecer a los dos conjuntos. Es decir, que si yo tengo el elemento A y tengo el elemento B, el conjunto B, perdón, la intersección de los dos son los que tienen en común, que sería ese pedacito que está acá. Obviamente todo esto va a estar dentro de un conjunto que más adelante vamos a denominar como referencial. Es decir, que la intersección entre dos conjuntos son aquellos elementos que son comunes. De hecho, hay conjuntos cuya intersección es vacía, o sea que no tienen nada en común. Por ejemplo, si yo busco la intersección entre la cara de una moneda y la seca de una moneda, no hay una moneda que tenga las dos partes. O es cara o es seca en sentido excluyente. Entonces, en ese caso, la intersección sería vacío. Esto va a suceder cuando, si yo tengo un conjunto A acá que no tiene nada en común con este conjunto B, ahí la intersección entre los dos conjuntos termina siendo el conjunto vacío, que se lo denota así, o bien se lo denota con una llave sin ningún elemento hacia adentro. Eso se le llama conjunto vacío. Bien, bueno. La tercera relación importante dentro de la intersección de los conjuntos, perdón, es lo que se conoce como diferencia.
La diferencia entre dos conjuntos, como su palabra lo dice, es como si fuese una resta, es decir, la diferencia entonces, o el conjunto de diferencia A menos B, se denota así, serían todos los elementos X, tales que ese X pertenece al conjunto A y ese X no pertenece al conjunto B. Esto en diagramitas de Venn sería que si yo tengo mi referencial acá, mi conjunto referencial, acá tengo el conjunto A, acá tengo el conjunto B, la diferencia sería, A menos B sería esta parte de acá, o sea, son todos los A que no son B. Es decir, que la dicen todos los elementos que son A y no son B. O sea que no tienen nada en común. Me quedaría ese pedacito de ahí. Obviamente la diferencia no es conmutativa, porque si yo tuviese que hacer B menos A, esto sería entonces todos los X, tales que esos X pertenecen al conjunto B y ese X no pertenece al conjunto A. Entonces al hacer ese dibujito en diagramas de Venn, si yo tengo el A acá y el B acá, la diferencia entre B menos A sería este sector que está acá. Serían todos los elementos que están en esa parte de ahí, sin considerar el conjunto A. Bien, de acá surge un corolario dentro de la diferencia, que es lo que se conoce como complemento de un conjunto. El complemento de un conjunto el complemento de un conjunto que se lo denota con una rayita arriba muchas veces, algunos autores le ponen un asterisco, otros una C grande, así como complemento de A, o algunos una negación, o sea, la negación de A. Eso se dice que es el complemento de A. En este caso serían entonces el complemento de un conjunto, son todos los elementos X, tales que esos X pertenecen al referencial y ese X no pertenece al conjunto A. Es decir, son todos los elementos del referencial que no pertenecen al conjunto A. Entonces, si yo tengo mi dibujito del referencial como U y este es el conjunto A, su complemento serían todos los elementos que no son A. Bien, para darles un ejemplo, por ejemplo, si estamos hablando de los números enteros, yo los números enteros los puedo clasificar como pares o impares, entonces el complemento de los conjuntos pares dentro de los números enteros serían los impares. Y al revés, el complemento de los impares serían los pares, siempre hablando de números enteros. Bueno, terminado esto, vamos a las dos relaciones entre conjuntos más importantes, que son la inclusión y la igualdad. Decimos, o se dice en matemáticas, que un conjunto A está incluido en un conjunto B si solo así, vamos, como esto es una definición, vamos a ponerlo más bonito así, está incluido en un conjunto B si para todo X que pertenezca a A se verifica que ese X pertenece al conjunto B. Esta sería su definición. Esto se lee como que cualquier elemento, o para todo. Entonces lo que estoy diciendo es que cualquier elemento X que pertenezca al conjunto A, yo defino que ese X pertenece al conjunto B. Bien, es decir entonces de que si yo tengo mi referencial acá, piojos, y este es el conjunto A, vamos a hacerlo así chiquitito, y dentro de ese tengo un conjunto B, entonces cualquier elemento de X que yo tome que pertenece a A también pertenece al B. Entonces en ese caso A está incluido en B. Y por otro lado vamos a decir que A es igual a B
cuando para todo elemento X que pertenezca al conjunto A, lo vamos a poner así, o lo vamos a poner como inclusión para definirlo más fácil, vamos a decir que A es igual a B cuando A está incluido en B y al mismo tiempo B está incluido en A. O sea que cualquier elemento X que yo tome de A pertenece al B y al mismo tiempo cualquier elemento de B que yo tome está incluido, pertenece al A. Por lo tanto, entonces, la igualdad de conjuntos sería de que los dos conjuntos son iguales si ambos, en este caso, el A y el B, vamos a hacer uno así, y el otro, este figurón no anda con mucho color, y el A y el B serían los dos conjuntitos, son exactamente iguales. Vamos piojitos, o sea, tanto el A y el B van a ser los mismos conjuntos. Bueno, esto es más o menos la introducción a lo que es un poquito de la teoría o cómo nombrar conjuntos, porque lo que realmente nos interesan son las operaciones que nosotros vayamos a establecer o las relaciones que vayamos a establecer entre conjuntos para luego determinar el concepto de función. Así que por ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo así para que tengan claro, fundamentalmente los más chicos, sobre esto que hemos visto. Supongamos como ejemplo, para terminar este primer videito, de que yo tengo un conjunto, llamémosle A al conjunto, que está formado por el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y el conjunto B, vamos a ponerlo como que sea el 2, el 3, el 8 y el 9. ¿Bien? Entonces, si nosotros dibujamos estos dos conjuntos, yo diría, bueno, primero me fijo cuáles tienen en común. El 2 y el 3 son comunes a los dos. O sea que si yo dibujo el conjunto A y el conjunto B, siempre tengo que buscar la intersección. Es decir, el 2 y el 3 pertenecerían a los dos conjuntos. ¿Y qué me queda como complemento de esta intersección en A? Y me queda el 1, el 4 y el 5. O sea que acá marcaría el 1, el 4 y el 5. Y acá marcaría el 8 y el 9. ¿Me explico? Bien, entonces, uno podría decir, mira, el elemento 1, o sea, el elemento 1, obviamente pertenece al conjunto A. También el elemento 1 pertenece a la unión entre A y B, porque la unión era los dos, pero el elemento 1 no pertenece a la intersección entre A y B. ¿Estamos de acuerdo? Y con términos de inclusión, yo diría entonces que el conjunto de intersección AB, que son el 2 y el 3, estaría incluido dentro de la unión, en este caso, A unión B. No es que siempre se vaya a verificar, pero para esta situación, el conjunto de intersección, que sería el 2 y el 3, el conjunto de intersección sería el 2 y el 3, está incluido obviamente en el conjunto de la unión, A unión B, que A unión B sería 1, 4, sería el 1, lo vamos a poner por orden, el 2, el 3, el 4, el 5, el 8 y el 9, porque recuerden que la unión son todos los elementos. Entonces la intersección estaría incluida en la unión para este ejercicio. Bueno, bombones, esta es la primera parte de esta serie de videos, como les repito, y después continuamos con la otra. Desde ya muchas gracias por su tiempo, no se olviden de suscribirse y darle like si les interesó el tema. Nos vemos la próxima.